Capítulo 3. Desarrollar el ser observador. Abre entrecomillado. Existe un ser real que no es igual a tus aspectos negativos, ni a tu rígido juicio de ti mismo, ni a la máscara que cubre tu negatividad. Tu tarea consiste en encontrar ese ser real. Se cierra entrecomillado. Conferencia del Guía 189. Entrecomillado, la determinación de la identificación del ser a través de los niveles de conciencia. Se cierra, empezamos primer subtítulo. La expansión de James, el microscopio y el maletín de primeros auxilios. A los 50 años de edad, James sabía quién era, o creía saberlo. Había subido desde una deficiente y limitada educación de clase baja hasta obtener títulos universitarios, y había trabajado para construir una vida culturalmente sofisticada y económicamente exitosa. Había superado un matrimonio joven e inmaduro con una mujer dependiente y controladora, dejándola para que ella educara a sus dos hijos. Siendo niño, James se había tomado muy en serio el rígido catolicismo de su familia, incluso llegando a ser un acólito devoto. Nunca pudo entender las bromas de los otros niños, que se iban de misa o que usaban el nombre del Señor en vano. James realmente temía la posibilidad de ser condenado para siempre por esos actos. Ya adolescente, se vio atrapado en una tremenda contradicción entre su floreciente y poderosa sexualidad y las prohibiciones de la iglesia. Al mismo tiempo, su mente estaba empezando a retar las supersticiones de su religión. Finalmente, rechazó el catolicismo y se convirtió en un férreo ateo. Sin embargo, nunca dejó de buscar respuestas a las preguntas fundamentales acerca del significado de la vida y de la muerte. Casi a los 30 años, James descubrió las religiones místicas del Oriente con sus respuestas que detenían la mente ante las preguntas que todavía se hacía. Así fue como se convirtió en un serio practicante del budismo zen y después de muchos años de meditación, alcanzó una experiencia poderosa de iluminación en la que su sentido de separación del ser limitado por el ego se disolvió en un estado de conciencia de unidad, la toma de conciencia de Dios. Durante sus años 30, James descubrió el pathwork y había realizado mucho trabajo tratando de alinear su personalidad con su despertar espiritual, pero más tarde se sintió aburrido con su vida. Aunque disfrutaba de sus capacidades, de su independencia, de su madurez intelectual, sentía que había alcanzado todas las metas terrenales. Su conocimiento espiritual le parecía seguro y rara vez sentía angustia personal. Razonablemente satisfecho con su vida y sus relaciones, James había estado rezando inconscientemente porque algo le sacudiera y le hiciera comprometerse realmente en su camino espiritual una vez más. Fue entonces que su hijo de 25 años, Matthew, llegó a visitarlo. James lo había visto solo de vez en cuando desde que había dejado a su esposa muchos años atrás. Padre e hijo nunca habían estado cerca. A pesar de que quería mucho a Matthew, nunca se había sentido realmente amoroso hacia ese gentil muchacho, quien había sido un niño físicamente frágil y nunca había sido suficientemente agresivo o exitoso como para complacer a su padre. La ambivalencia de James hacia su hijo también contenía una fuerte dosis de culpa por su incapacidad como padre. Poco después de su llegada, Matthew le dijo a su padre que era homosexual y que tenía SIDA, enfermedad de la cual seguramente moriría en un año. Al reaccionar ante el shock con un adormecimiento emocional, James
Trató de observar en sí mismo los sentimientos que esperaba tener ante las trágicas noticias de Matthew, pero todo lo que podía sentir era un lugar frío y duro alrededor de su corazón que dejaba fuera todos los sentimientos. James trató de que su hijo le hablara del asunto y, durante la semana siguiente, Matthew cuidadosamente empezó a abrirse. Primero, describiendo la ansiedad que le provocaba a su padre y el resentimiento que tenía porque los había abandonado. Describió cómo su sensación de estar atrapado y restringido, conforme fue creciendo en compañía de su madre, había vuelto ahora que nuevamente estaba viviendo con ella. Matthew admitió estar aterrorizado por la idea de morir, pues su propio rechazo del catolicismo no había sido reemplazado con ninguna perspectiva espiritual. Confesó que su vida sexual homosexual había sido agitada e insatisfactoria, furtiva y poco placentera, hasta que, hace un año, se había encontrado y establecido brevemente para vivir con un hombre al que amaba profundamente. Pero cuando le diagnosticaron el SIDA, la relación se desmoronó bajo la presión y había tenido que volver a vivir con su madre. James escuchó todo esto con muy pocas reacciones, mientras que el frío alrededor de su corazón se solidificaba, volviéndose un adormecimiento invernal, al mismo tiempo que le deseaba el bien a su hijo y no lo juzgaba por su homosexualidad. James no podía encontrar nada tranquilizante para decirle acerca de la muerte. No podía articular ni una palabra de consuelo. Su voz parecía estar perdida en el fondo de un pozo congelado. Una semana más tarde, cuando Matthew se fue de vuelta a ser cuidado por su mamá, lo único que James podía encontrar eran retortijones de la vieja culpa por lo mal padre que había sido. Entonces empezó la pesadilla. James se despertó varias noches, sacudido por temblores y sudor. En un sueño, estaba rodeado de monjas, o tal vez brujas, terroríficas mujeres de un tamaño descomunal, todas vestidas de negro, cacareando y apuntándome con dedos acusadores. Estoy seguro de que estoy a punto de ser asesinado a causa de un horrible crimen que cometí. Conforme se me van acercando, mágicamente encuentro un microscopio en mi mano. Al ver, a través del microscopio, toda la escena del sueño se cambia, y ahora me estoy viendo a mí mismo y a las descomunales mujeres desde una gran distancia. A través del microscopio, observando de la misma manera que un científico lo haría, tranquilamente estudiando un fenómeno natural. En otro sueño, estoy abandonado, solo, en un frío oscuro. Repito, en otro sueño, estoy abandonado, solo en un frío y oscuro campo en donde voy a tener que pasar la noche. De algún modo, sé que hay vampiros aquí y que bien pueden venir a chuparme la sangre. Quisiera que viniera algún amigo con un maletín de primeros auxilios. Termina el sueño. Después de varias semanas de pesadillas, James volvió a las sesiones regulares del Pathwork con la esperanza de encontrar las herramientas que sus sueños le sugerían que podían ayudarle. Su guía le pidió que escribiera un diario en el que anotaría todos sus sueños y sentimientos. Al trabajar con sus sueños, comprendió que el microscopio de su primer sueño representaba la herramienta del científico objetivo que hay en él, lo cual le ayudó a no ser abrumado por las amenazantes mujeres. En la segunda pesadilla, James había deseado que un amigo compasivo le llevara su maletín de primeros auxilios para ayudarse a curarse a sí mismo.
Era evidente para James y para su terapeuta que había viejos y profundos sentimientos que necesitaban salir a la superficie. Los dos sabían que James necesitaba la claridad del científico con el microscopio y la compasión de un amigo con un maletín de primeros auxilios para ver y registrar lo que le estaba pasando, sin juicios y sin miedo. Con la ayuda de su ser observador, James podía dar la bienvenida al creciente remolino inconsciente como una señal de la nueva fase de su trabajo espiritual. Pronto tuvo un sueño acerca del estado de su casa interior, entre comillas. Inicia el sueño. Estoy en una casa que se cae a pedazos. Al bajar las escaleras veo las cortinas que se caen al piso y, luego, parte de los escalones se desmoronan. Un joven se ríe y el dueño de la casa dice, es muy duro. No sabes cuánto luché para hacer este lugar. Durante años he estado comprando y vendiendo pequeños bienes raíces, sabiendo que solo tendría una magra ganancia en cada transacción. Estuve ahorrando esas ganancias para comprar este lugar y ahora se está cayendo. Si lo vendo nunca me darán lo que realmente vale. Salgo con el dueño de esta casa en ruinas y otros amigos. Pasamos por calles de la ciudad llenas de vueltas y retornos y comento acerca de lo duro que resulta este viaje. Llegamos a un bar y ordeno un booth, una cerveza Budweiser en DG. Y el barman se ríe y me dice, "Ja, esa es exactamente la única cosa que aquí no vas a encontrar". Le digo que entonces me dé lo que tenga. El barman me sonríe con livianidad, se inclina hacia mí y me contesta, podría darte muchas otras cosas. Sintiéndome muy incómodo, salgo solo del bar para merodear por las calles desiertas, sintiéndome completamente perdido. Fin del sueño. En los siguientes meses, James fue dejando ver su miedo de que la cuidadosa estructura de su ego, que con tanto trabajo había construido a lo largo de varios años, estuviera como la casa de su sueño, en peligro de caerse y perder todo su valor. Soltar algunas de las defensas de su ego significaba abrirse a la posibilidad de sentirse temporalmente perdido. Detrás de su miedo al barman homosexual, descubrió su anhelo de un booth, un amigo en el argot norteamericano del NT, un amigo fraterno. Toda una vida de actitud competitiva ante los hombres empezaba a dejar surgir el deseo de una verdadera cercanía masculina. James también descubrió al pequeño niño dentro de él, que estaba creciendo, sintiéndose abrumado por su moralista madre y por las monjas que lo rodearon durante 12 años que pasó en escuelas católicas. Mientras crecía, James había sido aterrorizado por las amenazas del infierno y la condena a causa de sus impulsos sexuales. Incluso ahora, aunque de manera inconsciente, James tenía miedo de que su sexualidad le condenara a hacer mala sangre. La amenaza del vampiro de su sueño surgió de ese antiguo terror y se relacionaba con su miedo inconsciente a que el SIDA de su hijo fuera un castigo por la sexualidad. James sintió el enojo que tenía por el poder abusivo que esas mujeres católicas tuvieron sobre él y entonces revisó los años durante los cuales realizó una venganza inconsciente en el que su propio vampiro había actuado con crueldad emocional hacia las mujeres con las que había tenido relaciones cercanas. Ahora sentía una culpa real de adulto por haber cerrado su corazón ante las mujeres, por miedo a que ellas lo hirieran o lo controlaran. Revisó sus relaciones con los hombres
y se percató de que había rechazado a muchos que se le habían acercado en búsqueda de una amistad. James sintió en su interior al pequeño niño asustado por su padre, un hombre grande y atlético que constantemente ridiculizaba su sensibilidad. Todavía le dolían los recuerdos de cuando iba a cazar pichones con su padre y éste le pedía que fuera a recoger los pájaros muertos. Lloró recordando la visita de un pichón cuya muerte había sido especialmente patética, con su pecho herido dando los últimos respiros, y él sintiéndose como el hijo de perra cómplice del asesinato. Finalmente se había rehusado a ir de cacería con su papá, adoptando una máscara de desprecio y superioridad ante su padre y sus deportes. Pero ahora James sentía el dolor de su aislamiento respecto de su padre, y, y en su angustia permitió una apertura para sentir el dolor de su sensible hijo Matthew ante su propio rechazo. La vida de James ya no era aburrida en lo absoluto. Su vida interior estaba muy llena, dado que había abierto los enormes recintos interiores de su ser emocional. Tuvo otro sueño acerca de su casa interior. Empieza el sueño. Estoy en un cuarto de la casa en ruinas de otro sueño, pero sé hay otro cuarto más grande y en buen estado detrás de este. Algo muy distinto está sucediendo en aquel cuarto. Hay muchos hombres de todas las edades y características, y están hablando acerca de hacer una película juntos. Quieren que yo participe, y yo me pregunto si lo haré. Fin del sueño. El sueño le ayuda a ver que detrás de la derruida y vieja estructura de su máscara había un cuarto en buenas condiciones en el que había un reparto de personajes. Era un cuarto dentro de su casa psíquica y lo estaban invitando a unirse en el guión que se iba a actuar. En sus sueños y en su trabajo personal, James se estaba abriendo a muchos aspectos anteriormente ocultos: su miedo y su anhelo de cercanía con un hombre, sus terrores sexuales de la infancia y la resultante culpa de hombre maduro. Estaba entrando en un territorio desconocido que sentía más femenino y vulnerable que la fuerza masculina y estoica que había conocido hasta entonces. Soñó nuevamente. Inicio del sueño. Estoy afuera de la puerta de la casa de mi hermana. Solo he estado unas cuantas veces en su casa y ni siquiera en esas ocasiones he entrado, pero esta vez en el sueño me invita a que entre y lo hago con una sensación de santidad, como si entrara en una iglesia. Fin del sueño. Aquí tenemos un nuevo cuarto en la casa interior de James, el cuarto de su anteriormente negada naturaleza femenina, la cual finalmente empieza a descubrir. Poco después de esta entrada espiritual, volvió a soñar. Inicio del sueño. Estoy en camino hacia un antiguo lugar sagrado en América del Sur. En el avión, una mujer se me acerca diciéndome que ella es la primera azafata indígena peruana. Me siento torpe con ella, sin saber qué decirle. Sin embargo, tengo la sensación de que este viaje se hizo para que yo la conociera. Fin del sueño. Por fin, queda revelada una de las razones del remolino inconsciente por el que James pasaba recientemente. Estaba de viaje con el objetivo de encontrarse con su nativa naturaleza femenina enterrada. En sus sesiones del Pathwork, continuó explorando nuevos sentimientos y se topó con muchas subpersonalidades que se habían opacado ante el dominio de su rígida máscara del ego.
A través de esta experiencia del cambio de caleidoscopio, James mantuvo intacta una parte de sí mismo, que era capaz de montar sobre cualquier ola, de permitir cualquier sentimiento y de admitir cualquier información inconsciente. Esa parte era su ser observador, un ancla espiritual en los pantanosos mares del crecimiento. Su vida emocional, que parecía congelada hasta hace unos meses, se había derretido completamente. La integración de más aspectos de su naturaleza, anteriormente oculta, pronto le dio una nueva capacidad para compartir los sentimientos con su hijo. Hacia el final de la vida de Matthew, James pudo llorar con él, admitir lo que me lamentaba acerca de la manera en que se había comportado como padre, y agradecerle a su hijo el haber venido a su vida. Estando cerca de la cama de Matthew, en el hospital durante los últimos días, hablándole suavemente, por fin James pudo acariciar y consolar a su hijo, al que había conocido tan poco. La trágica y temprana muerte de este gentil joven homosexual ayudó a su padre a reconocer su propia gentileza y acercó a James hacia su propia integridad personal. Desarrollar al ser observador. Todo ser humano es, en realidad, muchos seres, igual que James. Cada uno de nosotros existe simultáneamente en varios niveles de conciencia. Aunque esto nos confunde, también nos ayuda a darle sentido a varias contradicciones aparentes que coexisten dentro de nosotros. El James adulto quería sentir compasión por su hijo, pero su propio niño interior estaba paralizado por el miedo residual de ser ridiculizado por su sensibilidad emocional. El ser espiritual de James sabía que la muerte no era ninguna ilusión, pero su miedo y su dolor congelados ante su hijo le impedían expresar lo que otra parte de él sabía muy bien. Su ego masculino había luchado, soportado y construido una sensación muy fuerte de sí mismo, al tiempo que su ser femenino de sentimientos estaba echando por tierra la rigidez de la estructura, a fin de permitir que las aguas de su inconsciente fluyeran con mayor libertad. Nuestros muchos seres interiores contradicen la idea limitada que tenemos acerca de quiénes somos, además de que los diferentes niveles a menudo se contradicen entre sí. Esta complejidad interior puede ser comparada con tener un reparto de personajes dentro de nosotros, cada uno de los cuales tiene sus propias creencias, sus propias actitudes y sentimientos. Cada personaje vive en un cuarto aislado dentro de nuestra propia casa psíquica y habita en una realidad particular. O podemos decir también que cada uno de estos niveles de conciencia existe en una frecuencia diferente a la cual se puede acceder, como sucede con las diferentes estaciones en el cuadrante de la radio. Cuando estamos sintonizando una estación, podemos ser inconscientes de que es posible acceder a una frecuencia completamente distinta, con un leve movimiento de la perilla del cuadrante interior. Al conocer nuestro reparto interior de personajes o las frecuencias psíquicas interiores, especialmente tenemos que aceptar aquellos aparentemente indeseables, incluyendo por supuesto al niño asustado y sensible, lo mismo que al adulto vengativo y hostil. Estos personajes viven escondidos como nuestra sombra, la cual puede ser reprimida, pero jamás eliminada. A pesar de que podemos llegar a comprender que hay niveles diferentes y contradictorios de conciencia dentro de nosotros, a menudo no nos damos cuenta de que cada uno de ellos es inherentemente creativo.
Nuestras vidas son una manifestación de la suma total de los diferentes personajes o niveles de conciencia que somos, ya sea que nos percatemos de esto o no. Sacar a la conciencia las palabras interiores de nuestro reparto personal de personajes nos permite comprender la manera en que creamos nuestra vida. Fin de este subtítulo. Hago un comentario. Vientos, esta parte de los personajes interiores es muy importante, ya que muchas veces nuestro ego, defino ego, ego es lo que tú crees de ti mismo, ego es lo que crees que eres. Entonces regularmente tenemos una imagen de nosotros mismos, un ego funcional para nuestro entorno. Pero esto que tú crees que eres, vamos a llamarle, tú crees que eres buena persona, pero hay en ti sentimientos de odio, de ira, de rencor. Por lo tanto, esos sentimientos los vas a excluir de tu conciencia porque no te son agradables, porque te son amenazantes a la imagen que tienes de ti. Toda esta energía psíquica se va a ir reprimiendo y se va condensando hasta formar personajes. Un personaje es más nítido en la medida que es el resultado de un trauma. ¿Qué vamos a entender como trauma? Como trauma vamos a entender una experiencia profundamente dolorosa que genera una gran cantidad de energía psíquica que no ha sido asimilada por todo nuestro organismo. Llámensele emociones, llámesele dolor o llámensele creencias distorsionadas. Entonces, esto hace que conforme vamos creciendo en la vida, nuestra energía... Uy, otro detalle que se me olvidó. Veamos al ser humano o a nuestra psique como un 100% de energía, como una batería. Esta batería tiene un 100% de energía. Entonces, cada trauma es como si le pegara a la batería y esta batería se perdiera un 20% de su capacidad, dándole vida a un personaje. Entonces, un ser humano promedio y normal tiene un 30% de su batería disponible y el otro 70% repartido en diferentes personajes, en la muerte de alguno de los padres, en algún evento doloroso, en creencias reprimidas, en emociones relegadas, en fin, en un montón de personajes. Como nos dice este capítulo, que es bien importante entender esto. Cada uno de estos personajes tiene creencias específicas diferentes a las tuyas, por eso estás separado. Emociones diferentes a las tuyas, por eso estás separado. E intenciones diferentes a las tuyas, por eso estás separado. Ahora, ¿a qué me refiero con diferentes a las tuyas? Con tuyas me refiero a tu ego, a lo que tú crees de ti mismo. Porque si estuvieras de acuerdo con ese personaje o con ese fragmento, no estaría fragmentado, sería parte de ti. Sé que esto es difícil de entenderlo a simple vista, sin embargo es una forma muy clara, hermosa y artística de empezar a integrar nuestras contradicciones. ¿Qué contradicciones? Si te fijas, estás en constantes relaciones donde tienes sentimientos opuestos. Probablemente has podido experimentar que amas a tu pareja, pero también te quieres vengar, pero también sientes odio, pero también sientes envidia, pero también sientes admiración, pero también sientes deseo. Y hay veces que esos sentimientos incluso parecen opuestos entre sí. Todo esto se explica desde desde esta perspectiva de los diferentes estados de conciencia que una persona misma tiene. Me gusta más llamarlos como personajes o como fragmentos. La idea del desarrollo personal, la idea hacia donde nos estamos dirigiendo, es que como ser humano podamos integrar todos tus fragmentos para que tu voluntad y tu conciencia tenga a su disposición el 100% de su energía o de su batería.
Un ser humano promedio tendrá a su disposición un 5%, 30%, 40%. El proceso humano es esta integración de nuestros fragmentos. Fin de comentario. Iniciamos próximo subtítulo. El ser observador. ¿Cómo empezamos el viaje interior de autotransformación? Si habremos de encontrarnos con nuestro niño herido y soltar nuestro ego negativo, desechar nuestra máscara y transformar nuestro ser inferior, entonces, ¿quién hace el trabajo? ¿Cuál ser trabaja sobre estos otros seres? Las partes de nosotros que ya están desarrolladas asumen la labor de dar la bienvenida a la conciencia y de transformar a las otras partes. Las partes maduras de uno mismo se convierten en los guías de las partes no desarrolladas. Todos nuestros guías nos conducen en el viaje de evolución hacia la madurez y la plenitud. Sí, necesitamos la ayuda de profesores del exterior, de curanderos, terapeutas, guías, etc. Pero debemos recordar que la meta también es despertar al maestro interior, que siempre está presente y dispuesto a guiarnos. Aún si no nos sentimos maduros e incluso si no logramos entrar en contacto con el maestro interior o con cierta práctica, aún si no nos sentimos maduros e incluso si no logramos entrar en contacto con el maestro interior, con cierta práctica, todos podemos desarrollar un ser observador. El ser observador se construye con base a las herramientas que James descubrió a lo largo del trabajo consigo mismo: objetividad y desapego. El microscopio científico, que salió en el sueño de James, aunados al amor y a la compasión, que es el maletín de primeros auxilios, que también del sueño de James. Entonces, con esta objetividad, desapego, amor y compasión hacia nuestros muchos otros seres o personajes internos, el observador se mantiene afuera. Es decir, podemos decir que se mantiene afuera de nuestros seres y de nuestra vida y toma nota de lo que se experimenta. Se trata de un lugar en el que podemos colocarnos psíquicamente y desde el cual podemos ver el resto de nuestras vidas. Es un lugar con el que nos podemos identificar mientras aprendemos a percatarnos y a darles nombre a las otras partes del ser. La capacidad de observarnos con objetividad y compasión es la habilidad más importante que se debe desarrollar al andar en el camino espiritual. El observador objetivo es una función positiva del ego. Es un aspecto del ser superior que podemos experimentar en la realidad ordinaria del ego. Es un testigo benigno de nuestros procesos interiores y sucesos exteriores. Este simplemente anota, no juzga, solo anota todo lo que llega a la superficie de nuestra conciencia. Recibe especialmente los mensajes del inconsciente que traen información potencialmente nueva acerca de uno mismo. No discrimina entre bueno o malo que surja del interior. Recibe y da la bienvenida a todo lo que llega de la conciencia. Comento, este ser observador es muy importante en cualquier proceso de desarrollo humano, ya que es con este observador con el que te permites descubrirte. Puedes hacer un pequeño ejercicio de meditación para esto. Simplemente cierra los ojos y observa que surge un pensamiento. Si pudiste observar el pensamiento, solo observarlo, no tener un pensamiento acerca del pensamiento, no tener una emoción acerca del pensamiento, no tener un juicio acerca del pensamiento. Supongamos
Te sientas cómodamente y piensas. Te sientas cómodamente en estado meditativo y surge el pensamiento de, "¡Ah! ¿Estaré leyendo bien este libro?". Entonces, en ese momento, solo observas el pensamiento. Ese es el observador. No tiene juicios. Si tiene alguna emoción, la emoción más parecida es la de la compasión y de la bienvenida. Y ese mismo observador se da cuenta cómo inmediatamente surge un nuevo pensamiento y el otro pensamiento dice, "¡Ah! Ahí está, esa es tu inseguridad que viene y ahora se posa aquí frente a esta lectura. Esa es tu parte insegura". Y entonces observo cómo ese pensamiento siguiente tiene una emoción, tiene un juicio, tiene una perspectiva. Y eso lo observo con mi observador. Y entonces, desde mi observador, descubro que ya tengo dos fragmentos. Descubro que tengo a un Edmundo que está preocupado por hacer bien las cosas y que siente miedo de equivocarse y que probablemente no sea suficiente, sea incapaz, etcétera. Y descubro un Edmundo que sale a ser el Salvador y a decir, ¡ja! Ya te vi, ahí está la baja autoestima, y que quiere arreglarlo todo de forma compulsiva para, según él, hacer bien las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el ejercicio de meditación que puedes hacer para empezar a ver cómo tus personajes empiezan a interactuar entre sí, pero tus personajes solo los puede ver el observador. En cuanto los ves y emites un juicio o surge una emoción, es un personaje dentro de la obra que también requiere ser visto, comprendido y amado. Todos estos personajes en conjunto forman tu vida y le dan estructura tanto a tu parte interna o a tu vida psíquica interna como a tu vida externa, ya que uno siempre es el reflejo del otro. Para resumir, tu observador jamás va a crear juicios, no crea nuevos pensamientos, y si tiene algo como una emoción, se le va a llamar compasión, aceptación incondicional. Por lo tanto, en cuanto veas que en tu observar surge cualquiera de las otras características, es otro personaje dentro de tu obra de teatro interna. Continuamos con la lectura. Laura acababa de mudarse de una vida urbana como bailarina y profesora de danza, en la que había mantenido una perfecta imagen profesional, para vivir una vida más simple en el campo con su nuevo esposo. Ella tuvo el siguiente sueño. Inicia el sueño. Salgo de una sesión del Pathwork al estacionamiento, en donde hay 3 vehículos parados. Sé que todos son míos. Uno es un lujoso Cadillac blanco. Otro es una motocicleta Harley Davidson negra. Y el tercero es una camionetita pickup roja. Todas mis pertenencias están en los 3 vehículos. Varios ladrones enmascarados están tratando de robárselo. Todo. Y yo empiezo a gritarles. No pueden llevarse eso, es mío. Yo sé que parte de las cosas no tienen ningún valor. De hecho, sé que trata de cosas que probablemente tiraré al llegar a casa. Pero no quiero que se las lleven. Sé que eso es mío y estoy decidida a defenderlo. Finalmente, grito lo suficiente como para lograr que se vayan y no se roben las cosas. Me siento triunfante al haber reconocido públicamente que todo eso era mío. Fin del sueño. Laura sintió que los 3 vehículos eran aspectos de sí misma. El Cadillac blanco era su máscara de bailarina profesional, lujoso y glamoroso. La motocicleta era su idea de su ser inferior, negativo, emocionante pero peligroso.
Y la pequeña camioneta pickup roja era su ser superior, llevándola ahora hacia una vida en el campo. Estaba siguiendo su corazón más bien que su imagen idealizada de sí misma. Pensaba que los ladrones enmascarados eran la parte defensiva de su máscara. Eran la parte defensiva de su máscara que ella trataba de negar. Eran los otros aspectos de su identidad. Y se sentía maravillosamente por haber insistido en que los tres vehículos y su contenido eran suyos. El sueño dio solidez al reconocimiento de todo lo que la constituye, su máscara, su ser inferior y su ser superior, y todos sus personajes, al menos esos. El sueño también incorpora en dónde había estado y a dónde se dirigía. En el simbolismo de la rueda medicinal de los indios de las planicies, el color blanco se relaciona con el norte, con dejar ir, con la muerte de su viejo estilo de vida. El color rojo es el color del este, relacionado con el nacimiento y el comienzo de las cosas nuevas. La Laura del sueño, que afirma ser la dueña de los tres vehículos, es el ser capaz de identificar otros aspectos sin asimilarse a ninguno de ellos. Ese ser observador también puede ser llamado el testigo justo, que ve y registra todo, sin distorsiones. El observador se sienta a la orilla del gran espacio de nuestros seres interiores, poniendo atención a todo lo que acontece. Podemos visualizar la inmensidad del ser viéndonos a nosotros mismos como un recipiente en el cual flotan aspectos de la conciencia universal tratando de expresarse. Por ahora, a través de ti, luego a través de mí y más tarde a través de alguien más. Semejante manera de visualizar las cosas nos puede ayudar a desapegarnos un poco de los contenidos específicos de nuestro particular recipiente personal de conciencia. Ahí comento un poquito. Lo que quiere decir esta parte es que cada uno de nosotros nos tomamos muy en serio lo que sucede dentro de nosotros. Lo tomamos con mucha identificación y nos juzgamos con ello. Si tenemos un pensamiento suicida, nos juzgamos terriblemente porque, "¡Ah! ¿Cómo es que yo estoy teniendo un pensamiento suicida? No, esto no es posible. ¿Qué dice esto de mí como ser humano?" Y así, cada aspecto de ti, cada personaje lo juzgas con mucha severidad. Y este pequeño parrafito de nuestro libro, lo que nos invita es a decirte, hey, el suicidio está dentro de la mente colectiva y es probable que millones de seres humanos expresen el suicidio. Permite que estos pensamientos suicidas existan dentro de ti. No te los tomes personal, solo déjalos que existan. Y entonces tu observador puede ver estoy pensando en el suicidio. Ah, mira. Y no tomárselo personal, no tomárselo en serio, y por supuesto no creer que es un suicida, solo cruzó el pensamiento. Eso es lo que está tratando de decir esto. Ah, tengo pensamientos de celos. Gran parte de los seres humanos tenemos pensamientos de celos, de venganza, de superioridad, de tristeza, de depresión, de angustia, de odio, de recelo, etcétera, infinitos. Y solo somos un ser humano en el cual se expresan estos aspectos. Continúo con la lectura. Cada rasgo que la comprensión humana puede reconocer, cada actitud conocida en la creación, cada aspecto de la personalidad es una de las múltiples manifestaciones de la conciencia universal. Mientras todavía no ha sido integrada en la totalidad, cada una de ellas necesita ser unificada, necesita ser sentida, necesita ser
sintetizada, convertida en parte de un todo armonioso. ¿Puedes imaginar que muchos de los rasgos de carácter que te resultan familiares, que siempre has asociado con personas, pensando que solo pueden existir a través de una persona, realmente no son la persona en sí, sino que, en realidad, son partículas de la conciencia total que flotan libremente, sin importar si son características buenas o malas? Considera, por ejemplo, el amor o la malicia, la perseverancia o la pereza. Todas estas son partículas de la conciencia total que flotan libremente y que necesitan incorporarse dentro de la personalidad manifiesta. Solo entonces, la purificación, la armonización y el enriquecimiento de la conciencia manifiesta puede llevarse a cabo, creando de ese modo el proceso de evolución hacia la unificación de las partículas aisladas de conciencia. Conferencia del Guía, parte 189. Comento un poquito. Se está yendo lejos nuestro libro. Hay una visión filosófica en la cual todos los seres humanos somos uno. Somos una gran e inmensa conciencia. Esta, por ejemplo, Carl Gustav Jung le llamó inconsciente colectivo. Ya después de ahí se desarrollaron otras teorías. La idea original es que somos un gran ser. Todos somos uno. Este gran ser se fragmenta en muchos aspectos, en muchas perspectivas, que se condensa en nosotros seres humanos. Nosotros, como un aspecto de ese gran ser, de esa gran conciencia, podemos acceder a cualquier aspecto dentro de ese gran ser. Podemos acceder a la lujuria, al amor, a la compasión, al amor incondicional, puro, al cuidado, a la bondad, a la dulzura, a la ternura, a la violencia, a la etcétera. Cada uno de nosotros podemos acceder a ello, porque justo es como la radio que se sintoniza y el ancho de banda que tengas o la cantidad de estaciones que puedas sintonizar es la madurez que tengas de forma personal. Pero realmente desde aquí, la persona es una ilusión, ya que somos simplemente aspectos de una conciencia gigante, vasta y universal, de la que todos somos parte. Desde allí, nuestra tarea como ser humanos es poder amar, comprender e integrar para poder unificar los diferentes aspectos de esta conciencia una, de esta conciencia única. Y bueno, me dejo ir completo. Eh, desde esta perspectiva, desde esta filosofía, me gusta mucho decir que realmente nosotros no nos elegimos a nosotros mismos. Realmente, por ejemplo, yo ahorita en el ser humano que habito se llama Edmundo. Podría decir yo me llamo Edmundo. Sin embargo, yo no elegí este nombre. Podría cambiarlo, claro, pero yo no elegí mi tono de piel. Yo no elegí mi altura. Yo no elegí mi orientación sexual. Yo no elegí qué cosas me apasionaban. Yo no elijo ni siquiera la cantidad de pensamientos que surgen a través de esta mente con momento a momento. Yo no elegí mi helado preferido, mi sabor de helado preferido. Yo no elegí mis comidas favoritas. Realmente yo no me elegí a mí mismo. Yo no me creé a mí mismo. Es como si yo fuera una conciencia que se hace consciente de esto que estoy habitando, de esto que estoy experimentando. Entonces, yo me di cuenta
que en este cuerpo soy hombre. Yo me di cuenta que tengo emociones. Yo me di cuenta que tengo una preferencia sexual hacia las mujeres en este caso. Yo me di cuenta que tengo una preferencia de helado que pasó de limón a mango y ahora está cruzando a chocolate. Yo no lo elegí. Yo me estoy dando cuenta de ello. Yo me doy cuenta de mis pensamientos que surgen, que dudan de mí mismo. Yo me doy cuenta de la profunda calidez que se extiende a través de mi pecho y relaja mi cuerpo y que me hace saber que todo está bien. Yo me voy dando cuenta de lo que va ocurriendo. Y tengo dos posibilidades, genuinamente. Permitirlo para explorarlo y poderlo amar e integrar en mi conciencia, o reprimirlo. Por poner un ejemplo, me gustan, supongamos, me han gustado los hombres. Entonces, cuando descubro mi gusto hacia algún hombre, puedo elegir reprimir mi gusto hacia un hombre o puedo elegir permitir ese gusto para explorarlo. Ah, ¿qué me es atractivo de aquel hombre? ¿Qué siento que me hace falta? ¿Qué anhelo experimentar? ¿Qué me está transmitiendo la conciencia universal a través de las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos de este cuerpo? Espero que con esto haya podido quedar más claro una forma de verme a mí, que desde aquí yo soy tú y tú eres yo, solo que en este lugar yo me percato de la experiencia dentro de este cuerpo y en el lugar donde tú estás, tú te percatas de la experiencia dentro de ese cuerpo, tenga el nombre que tenga. Somos una conciencia que se percata de lo que ocurre y nuestra tarea es integrar y amar todos los aspectos que van surgiendo dentro de nosotros, comprenderlos para poderlos integrar. Desde ahí, cada ser humano tiene un cúmulo de personajes a los que accede para poderlos unificar. Fin de este comentario. Continuamos con la lectura. Esta comprensión de uno mismo como recipiente de muchas diferentes partículas de conciencia, entre las cuales unas son superficiales, otras negativas o incluso destructivas, nos ayudará de manera especial a aprender a vernos con mayor compasión y desapego. Pequeño comentario. Aquí el punto desapego es indispensable, ya que el desapego es el entrenamiento para desprendernos del ego. A través del desapego vamos trascendiendo el ego, porque el ego es yo creo que yo soy esto, yo defiendo esto que creo que soy y me lo tomo en serio porque es lo único que soy. Imagínate qué tragedia que creas que lo único que eres sea tristeza, miedo, ansiedad, deseo, depresión, pensamientos. Imagínate lo limitada de la experiencia humana que se identifica solo con su ego, que se identifica solo con lo que siente, con lo que cree, con lo que piensa. Es una experiencia de existir muy limitada. Es por esto que este pedazo nos dice, y repito este cacho, nos ayudará de manera especial a aprender a vernos con mayor compasión y desapego. Porque cuando tú crees que eres el encargado de ti, tendemos a ser muy severos, tendemos a ser muy juiciosos, tendemos a tomarnos muy en serio y muy personal eso que hay en nosotros. Pero te cuento, querido amigo mío, tú no te creaste a ti mismo, tú no te decidiste a ti mismo, tú
únicamente te diste cuenta que existías. Lo que te quiero decir es que tu tarea es tener compasión de eso que descubres dentro de ti. Tu tarea se te dio un humano. En este caso, el humano que yo tengo a cargo se llama Edmundo. Tú tendrás al tuyo. E incluso podrás cambiarle de nombre si así lo prefieres. Pero tu tarea no es juzgar si eso que habitas es bueno o malo. Tu tarea es tener una profunda compasión hacia ese ser humano que habitas, llamarlo profunda e incondicionalmente. Es comprenderlo, comprender sus entrañas, comprender sus motivos, comprender sus miedos, sus anhelos, sus pasiones. Es comprender ese aspecto de la existencia que estás siendo testigo. Esa es tu tarea como conciencia humana. Tu tarea como conciencia humana es amar, comprender, curiosear, abrazar, integrar ese aspecto único de la conciencia universal que se manifiesta en ese ser humano que tú estás habitando. Cuando te surgen estas ideas de que tiene que ser especial, de que tiene que ser más, tiene que ser menos, de compararlo con los otros humanos, es tu pequeño ego creyendo que tú solo eres eso, pero no es cierto. Tú eres una conciencia muy superior que habita solo por tiempo definido, a lo mucho 120 años si bien te va, solo dentro de la eternidad infinita del tiempo, presenciarás una corta cantidad de años la experiencia de ese ser humano al que habitas. Y tu tarea es curiosearlo, amarlo, comprenderlo. Eso es a lo que en psicología se le llama sanar heridas, a lo que en desarrollo humano se le llama desarrollo personal, a lo que en espiritualidad se le llama trascendencia. Y se trata de amar y comprender profundamente ese ser humano que habitas, único, especial, magnífico y maravilloso. Me disculpo, era un pequeño comentario, me extendí. Repito este último párrafo y continúo con la lectura. Esta comprensión de uno mismo como recipiente de muchas diferentes partículas de conciencia, entre las cuales unas son superficiales, otras negativas o incluso destructivas, nos ayudará de manera especial a aprender a vernos con mayor compasión y desapego. Podemos aprender a deslizar nuestra identidad desde todos los fragmentos de la conciencia que flotan hacia aquel que lo observa todo. Esto se puede comparar con identificarse con estar entre el público cuando observamos a la totalidad del reparto de personajes que salen de nuestro escenario interior. O, en otra metáfora, nos convertimos en el dueño de la casa que abre las puertas de los diferentes cuartos en donde viven estos personajes. Las actitudes negativas e improductivas hacia el ser siempre provienen de la falsa creencia de que solo somos alguna parte limitada o negativa de nosotros, en vez de la totalidad. El puente hacia el conocimiento de nuestra integridad interior es el ser observador. Esa parte de uno mismo que acepta cualquier cosa que hay dentro de nosotros. Al aprender a identificarse con el ser observador, uno puede desarrollar la aceptación de sí mismo. La total aceptación de uno mismo es el hábito más curativo que se puede desarrollar en el camino espiritual.
Fin de este subtítulo, repito un cachito para profundizar y comentar. Al aprender a identificarse con el ser observador, uno puede desarrollar la aceptación de sí mismo. Uf, va por ahí. Nuestra conciencia tiene una facultad maravillosa en el universo. Esta facultad es la facultad de identificación. ¿Qué es la facultad de identificación? Es creer que tú eres algo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos, por ejemplo, yo vivo en el país de México y una de las aficiones en mi cultura, en esta cultura, es el fútbol. Y entonces tenemos diferentes partidos como podría ser el América y el Chivas. O el Real Madrid cuando juega contra México. No, eso no creo que pase. Pero se va entendiendo el ejemplo. Y entonces me identifico con mi equipo. Digamos en este ejemplo que le voy al Real Madrid. Y digo, wow, ese es mi equipo. Mi equipo es el Real Madrid. Y entonces cuando mi equipo mete un gol digo, metimos un gol. Yo ya me estoy identificando con el Real Madrid. E incluso experimento una emoción de alegría cuando el Real Madrid está ganando. Pero, ¿cómo es posible que mi cuerpo experimente emociones, creencias, experimente intensidad con algo que no tiene que ver realmente conmigo? O sea, hay un 11 personas pateando un balón en una pantalla que probablemente esas 11 personas ni siquiera saben de mi existencia. Pero yo digo que metimos un gol. Y no solo eso, he conocido personas que cuando su partido de fútbol pierde, están dispuestos a pelearse a golpes con el equipo contrario diciendo, tu equipo es el peor, mi equipo es el bueno. Y defienden el partido de fútbol, defienden su equipo de fútbol como si su vida dependiera de ello, estando dispuestos incluso a golpearse. Eso es la identificación. ¿Has notado que tú estás dispuesto a pelearte quizá de formas similares porque te identificaste con ideas, ideas políticas, ideas filosóficas, ideas del bien y del mal, ideas de lo que deben de ser? ¿Cuántas veces no has tenido una emoción intensa cuando alguien dice algo contrario a lo que tú crees? Supongamos que tú crees que Dios existe y alguien dice, Dios no existe. Esa es una tontería para las personas que quieren sentirse protegidos por un bien superior. Pero Dios es un delirio colectivo. Y cuando alguien pronuncia eso, tú sientes como si te atacara a ti mismo. ¿Cómo es posible que te haya atacado a ti? ¿Cómo es posible que ideas absurdas o con sentido, qué importa eso, hayan impactado en tu sentido de identidad? Esa es la magia de la identificación. Nuestra conciencia tiene la capacidad de identificarse. Esa identificación es lo que genera la identidad. A eso le vamos a llamar ego. ¿Qué está proponiendo este capítulo en específico que me parece genial? Y justo por eso estoy comentándolo tanto. Tienes la capacidad de identificarte, por ejemplo, con tus pensamientos de amor, o no identificarte con ellos y solo observarlos. Tienes la capacidad de desidentificarte de tus pensamientos de odio y no por ello van a desaparecer de ti. Al contrario, los vas a necesitar reprimir y al reprimirlos te van a generar problemas más adelante. Tenemos la capacidad de creer que no somos cosas que hay dentro de nosotros
y que sí somos cosas que no hay dentro de nosotros. La invitación en este capítulo en específico es a que entrenes tu capacidad de saber desidentificarte del ser humano que estás habitando para poderlo ver desde una forma compasiva. Fin del comentario. Continúo con la lectura. Distorsiones de la observación de uno mismo. Cuando apenas empezamos a observarnos, tendemos a hacer juicios dualistas acerca de lo que vemos. Nos juzgamos y juzgamos nuestras características, llamándolas buenas o malas, débiles o fuertes, tontas o profundas. Sin embargo, tan pronto como nos juzgamos, ya no estamos observando, estamos juzgando. El proceso de la observación debe entonces pasar hacia atrás, a un lugar anterior al del juez, de modo de que eso nos permita observar tranquilamente el juicio de uno mismo. Si descubrimos que perdemos las esperanzas por lo que observamos, entonces damos un paso atrás y observamos la desesperanza. Generalmente nos sentimos alarmados, llenos de desaprobación o incluso desesperados al descubrir que actuamos o sentimos de manera que no se ajustan a la imagen idealizada que tenemos de nosotros. Pero no podemos cambiar el comportamiento que surge de nuestros seres no desarrollados hasta que la conducta en cuestión y las actitudes subyacentes no sean sacadas a la luz de la conciencia. La autocondena tan solo nos hace retroceder hacia la negación de nuestra negatividad y por lo tanto la imposibilidad de transformarla. Comentario. Justo como dice, cuando condenas algo que ves en ti, solo lo refuerzas. Para poder desmantelar algo, tiene que ser sacado a la luz de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que los aspectos de ti que más te incomoden, que más te duelan, que más quieras transformar, son justo esos los que requieres sacar a la luz de la conciencia, verlos, explorarlos hasta que se disuelvan. Continuamos. La fuente de las distorsiones en la observación de uno mismo. Generalmente, nuestros juicios negativos acerca de lo que vemos en nosotros son las voces interiorizadas de nuestros padres o de las primeras figuras de autoridad, o también rígidos códigos culturales y religiosos de conducta. Esos juicios no son el verdadero ser observador, sino que provienen de la imagen idealizada de uno mismo, que ha materializado los estándares irrealistas de perfeccionismo con los cuales constantemente nos estamos midiendo. El primer paso en la auténtica observación de uno mismo consiste entonces en la observación de ese perfeccionismo. En cualquier situación en la que nos enfrascamos en un rudo juicio de nosotros, tenemos que dar un paso hacia atrás y observar este proceso lleno de compasión. Comento aquí, justo esto es lo que estaba comentando, el poder observar cómo surgen juicios y estos juicios no son más que diferentes personajes que habitan dentro de ti, personajes que también tienen ideas, pensamientos, historia. Y entonces la tarea del observador es no identificarse con ninguno de estos personajes, no darle la razón a ningún personaje, sino poder verlos a todos para atenderlos y acomodarlos. Eso es lo que dice aquí en dar un paso hacia atrás. Eso es, no te identifiques con ese nuevo personaje y observa el proceso con compasión. Vientos. Continúo con la lectura. Sigue una pequeña historia.
Cuando Marta se estaba mudando a un nuevo departamento, decidió llevarse algunas cajas de cartón de su trabajo junto con los pequeños tiliches de poliuretano que contenían en caso de que quisiera empacar algo más frágil. Más frágil. Sin embargo, al llegar a casa, se dio cuenta de que no necesitaba el poliuretano y que éste tan solo le quitaba el espacio disponible para empacar, así que ahora tendría que deshacerse de él. Entonces se deprimió terriblemente y apenas pudo continuar empacando. Al volver al dominio de sí misma, se percató de una voz interior que le decía acusatoriamente: de veras que eres una estúpida. ¿Cómo se te ocurrió que el poliuretano te iba a servir de algo? ¡Qué idea tan tonta! La fuerza de esa autocondena le pareció absurda y cómica, a pesar de que se sentía realmente llena de dolor. Al detenerse a escuchar esa debilitadora crítica de sí misma, se dio cuenta que le sonaba como la voz de su madre, quien constantemente la había criticado durante su infancia. Marta había interiorizado la voz de su madre y lo usaba ahora para destruir su autoestima. Aunque no era capaz de cambiar inmediatamente esa actitud autodestructiva interior, sí pudo retroceder un poco de ese juez crítico y penetrar en un verdadero ser observador que simplemente tomó nota de lo que estaba sucediendo. El viejo drama de la madre crítica y la niña lastimada estaba siendo representado una vez más dentro de ella. Entonces empezó un diálogo entre esa madre y su hija. Sentía la voz de la niña como la de una víctima, mientras que la de la madre estaba por encima. De pronto, la parte de la víctima se afirmó y dijo que ya no estaba dispuesta a soportar más semejante abuso. Se enfrentó a la crítica y ésta se echó para atrás. Inmediatamente, Marta se sintió mejor y pudo empezar a empacar otra vez. Su objetivo, ser observador, le había facilitado esa autocuración, actuando como un ayudante benigno y separado, mientras ella trabajaba con sus personajes internos. Las voces de perfeccionismo, de dudas acerca de uno mismo y de autodenigración suelen ser las voces negativas de los padres que hemos interiorizado. La teoría de Gestalt las llama el perro de arriba, que siempre critica al perro de abajo. Otras terapias dicen que se trata de la voz del ser paterno, que critica el perro de arriba, que siempre critica al perro de abajo. Otras terapias dicen que se trata de la voz del ser paterno que critica al ser hijo. La exigencia del perfeccionismo. La exigencia del perfeccionismo por parte del juez interiorizado hace que los más pequeños errores se conviertan en verdaderas catástrofes para nuestra autoestima. Marta continuó analizando su voz crítica en una sesión del Pathwork y descubrió el secreto de su perpetuación. Era la creencia de que, si duele, debe ser cierto. Le daba mayor credibilidad a sus voces autocríticas de la que le daba a cualquiera de las voces que le hablaran bien de ella. Al observar esto con mayor profundidad, se percató de cuánto había necesitado de la aprobación de su madre cuando era niña, pensando que solo estaría bien si conseguía vivir de acuerdo con los estándares de perfeccionismo que su madre había establecido. Mientras tanto, tendría que sufrir por no ser amada por ella. Era difícil aceptar que en realidad nunca sería amada por su madre de la manera en que ella lo deseaba, y que la falta de aceptación que sufría era en realidad un problema de su madre y no de ella. Su necesidad de aceptación, por otro lado, era real y genuina,
aunque no fuera satisfecha. La verdad es que su madre había sido imperfecta, como tal, y ella también una hija imperfecta. Marta tenía que abandonar la idea ilusoria de que ella era la mala y su madre era la buena, buena y perfecta, cuyo amor podría ganar logrando un día ser tan perfecta como la madre se lo pedía que fuera. Tenía que aceptar que no había sido amada correctamente, que no había sido aceptada tal y como era, y que eso no era culpa suya. Simplemente así sucedió. Sollozó amargamente, con mucho dolor, al abandonar la idea ilusoria de que algún día su madre la amaría si llegaba a ser perfecta. Y luego, más suavemente, lloró con el dolor de la niñita solitaria dentro de ella, a quien había estado regañando constantemente en sus pensamientos. Marta pudo visualizar a su ser superior como la buena madre, volviendo a dar el amor materno a su pequeña niña, abrazándola y consolándola, amándola incondicionalmente, permitiéndole cometer errores. Necesitamos ser capaces de identificar las voces negativas, autocríticas de nuestro interior, pero también tenemos que aprender a no identificarnos con ellas. Son solo una parte de nuestro paisaje interior, no más verdaderas que ninguna otra parte de nosotros. Son solo personajes dentro de nuestro teatro interno que quieren ser integrados. Muchos de nosotros tenemos ideas equivocadas acerca de lo que es la conciencia de uno mismo. Ideas tales como que si duele, debe ser cierto. O, igualmente falso, creencias como si duele, no puede ser cierto. En realidad, la conciencia, especialmente la conciencia del ser inferior, puede ser dolorosa. Sin embargo, semejante dolor, al ser simplemente sentido, es tanto temporal como limpiador. Y la conciencia especialmente del ser superior y de los estados unificados del ser puede ser profundamente placentera. Detrás de los sentimientos temporales de dolor o placer que pasan a través de nosotros, la conciencia simplemente es un recipiente vacío para toda la experiencia vital. Comentarios. Aquí esta parte es muy bonita y reveladora. Es un gran ejemplo el cómo Marta, en vez de ponerse a juzgar a la parte de ella que la juzga, indaga y explora y se da cuenta de que lo que le da fuerza a esa parte de juicio es la necesidad de aprobación de su mamá. Imagínense, hay una profunda necesidad de aprobación por parte de mamá. Imagínense todo el amor y la energía que están contenidas en ese personaje. Y ese personaje toma la forma de las críticas de mamá para condenar a su niña pequeña. Y entonces sale fuertemente. Imagínense si ella se pone a pelear contra ese juicio, se pone a juzgar a su juzgador. Estaría peleándose con el amor que había necesitado y que había sentido hacia mamá. Pero, contrario a eso, se da cuenta de que le estaba replicando por una necesidad insatisfecha. Se da cuenta que ella no era la mala. Se da cuenta que mamá no era perfecta. Y entonces puede reconocer el amor hacia su madre como un ser imperfecto. Y aún así, ella ama a ese ser imperfecto que es mamá. Todo lo que detonó el estar observando estos personajes internos. Posteriormente, como los que me están siguiendo en el taller, se puede ver cómo un aspecto interno de Marta sale
para darle a la niña pequeña su necesidad real, que es ser contenida, apapachada y no juzgada. Cuando esa actitud se interioriza, la puede empezar a replicar constantemente. Siguiente subtítulo. Autoaceptación radical. Hace 20 años me dieron un ejemplo dramático de la posición de la autoobservación benigna. Cuando apenas había ingresado a la comunidad del Pathwork, una mujer a quien llamaré Penny, cuya pierna había tenido que ser amputada a causa de un cáncer, también asistía a las conferencias del guía dadas por Eva Pierracos en Nueva York. Unos meses más tarde, Penny tuvo que hacer frente a un diagnóstico terminal y Eva le preguntó cómo se sentía ante su muerte inminente. ¿Estaba bien morir o no está bien, Penny? Ella simplemente le contestó, no está bien, ni tampoco está mal. Eva, solo es así. Ese solamente es así de la muerte ha sido para mí un modelo de autoaceptación radical ante cualquier cosa que se observa en el interior en todo momento. Creo que las enseñanzas del Pathwork pueden hacer por nuestra comprensión de la negatividad y del mal lo que otras enseñanzas espirituales recientemente popularizadas han hecho por nuestra aceptación de la muerte. El mal, como la muerte, simplemente es. En el nivel de dualidad en el que vivimos la mayor parte del tiempo dentro de nosotros, viven energías tanto benignas como negativas. Pero negamos nuestra negatividad con una vehemencia aún mayor de la que usamos para negar nuestra muerte. Al final de cuentas, no podemos negar que moriremos, pero podemos perpetuar la ilusión de que no contenemos ningún mal. Sin embargo, vivir en esa ilusión es algo que lesiona nuestra salud espiritual de la misma manera que lo hace la negación de nuestra mortalidad. Podemos aprender a abrir la posibilidad de la conciencia de los aspectos negativos y malignos dentro de nosotros en condiciones seguras de la autoaceptación. No hay nada dentro de nosotros que sea completamente inaceptable. Simplemente es. Cualquier cosa que sea, simplemente es. El trabajo más importante que tenemos que hacer sobre nosotros mismos consiste en alinear nuestra actitud con una autoobservación honesta y compasiva. ¿Cuán diferente puede ser su actitud consigo mismos cuando se dan cuenta de que la tarea de las entidades humanas consiste en llevar aspectos negativos dentro de sí con el fin de integrarlos y sintetizarlos? Esto aporta verdad sin desesperanza. ¿Cuánta dignidad les aporta el considerar que realizan una tarea importante en favor de toda la evolución humana? Al llegar a esta vida, traen consigo aspectos negativos específicos, con el objetivo de transformarlos. Cada ser humano cumple con una inmensa labor en la escala universal de la evolución. Fragmento directo de la conferencia del guía, página parte 189. Es el que acaba de terminar. Continúo con la lectura. La impaciencia y las exigencias para que el ser cambie siempre son contraproducentes. El juicio de uno mismo crea una actitud de rebeldía en contra de un duro superego. En cambio, si vemos clara, sin autoengaños y compasivamente, entonces podemos decidir cambiar los aspectos negativos. Es mucho más probable que deseemos cambiarlos cuando simplemente y de manera benigna constatamos que,
y quién estamos expresando en cada momento, a sabiendas de que eso no es la totalidad de lo que somos. Inicia cita textual de la conferencia del guía parte 97. Si te abocas a canalizar, repito, si te abocas a alcanzar el crecimiento en vez de la perfección, vivirás en tu ahora. Te liberarás de los valores superpuestos y descubrirás los tuyos. Te liberarás de las sutiles pretensiones e imposiciones. Esto te conduce hacia el desarrollo de tu ser y te aleja de la autoalienación. Todo esto te acerca a un estado de identificación con tu verdadero ser, al estar anclado en un ser real, en vez de las capas superficiales. Termina cita textual.